Primera de Pedro 1, 1 y 2. Dice la palabra de Dios de esta forma. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pidámosle al Señor que su Santo Espíritu nos guíe por el estudio de la palabra. Él, como autor de la palabra, puede iluminar nuestras mentes, nuestro corazón, y especialmente que lo que entendemos impacte nuestra vida y cambie nuestra vida. Te alabamos, Señor, por este precioso día que nos regalas. Gracias porque la tibieza del sol y la frescura de la brisa son cosas que pasamos muchas veces por alto, pero es un regalo tuyo en este día. Gracias por tu palabra que también trae salud a nuestras vidas. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine y nos hable para que podamos entender y para que podamos poner por obra tu santa palabra. Gracias, en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Vamos entonces, hermanos, en esta mañana a tener nuestra meditación en este corto pasaje de las Escrituras de Primera de Pedro. Entonces, ruego a ustedes tener allí su Biblia para ir cotejando el versículo con lo que estamos nosotros comentando. Bien, dice primeramente que nosotros hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre. Nosotros hemos sido elegidos. Recordando uno de los versículos que nos habla de esto que tenemos en Efesios 1:4, que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces echemos un vistazo que esta elección para nosotros ha sido antes de que las cosas fueran. Recordemos en la reflexión que las cosas que no vemos nosotros son más reales que las cosas que podemos ver y sentir. Por ejemplo, este mueble, yo lo puedo tocar, suena, me sostiene, pero las cosas que no veo son más reales que las cosas que muchas veces podemos sentir. Entonces dice la palabra que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso nos habla Pablo en Efesios. Y el apóstol Pedro nos está diciendo exactamente lo mismo, que por la presciencia de Dios, Él nos escogió. Él nos escogió a cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo. Yo le pregunto a usted, me pregunto a mí, ¿para qué nos escogió Dios? El mismo pasaje dice que para que nosotros fuésemos santos y sin mancha. Ese es uno de los propósitos. Santo, recuérdese, significa apartado. Ya lo vamos a explicar un poquito más en esta mañana. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha, pero el pasaje de Pedro dice que fuimos elegidos por la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y finalmente ser rociados con la sangre de Cristo. ¿Para qué fuimos escogidos? ¿Para qué fuimos antes de la fundación del mundo? Dios pensó en nosotros, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha, apartados, pero también nos escogió para obediencia. Y además de esto, dice, finalmente, para ser rociados con la sangre de Cristo. Yo quiero en esta mañana recordar algunos conceptos y poner en orden algunas cosas que ya las sabemos, pero quisiera estructurarlo así como en un mapa, como en una línea de vida, para poder ir
teniendo el conocimiento y poderlo ir encajando donde debe ir. Y voy a partir, como siempre, de las dos verdades fundamentales para el ser humano. Y estas son para todo el ser humano, que Dios existe y que Dios se ha revelado. Sin esas verdades fundamentales, nada de lo que hacemos tendría sentido. Dios existe y Dios se ha revelado y nosotros lo damos por sentado. Y la única revelación escrita para el hombre el día de hoy es la Biblia. No, fuera de la Biblia no hay ninguna otra revelación escrita. Obviamente sí hay revelación porque el mismo Jesucristo es la revelación de Dios. Juan 1:17 dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él es la revelación de Dios. ¿Qué dice el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la grandeza de su nombre. Hay revelación, pero la única revelación escrita para el hombre hoy día es la Biblia. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Cuál es el mensaje central de las Escrituras? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el mensaje central de las Escrituras? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el mensaje central de las Escrituras. Donde nosotros vayamos, siempre vamos a encontrar al Hijo de Dios. ¿Recuerdan en Génesis? Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, comenzando por el versículo 1, en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué nos dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, hablando de Jesucristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice el versículo 2, por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. En Él estaba la vida. Entonces, desde el primer versículo de la Biblia, encontramos al Hijo de Dios, el tema principal. Y cierra el Apocalipsis hablando de quién, hablando del Hijo de Dios. ¿Y cuál va a ser el canto eterno? El Cordero que fue inmolado. Y de eso se va a hablar por toda la eternidad. Dios existe, Dios se ha revelado, la única revelación escrita para el hombre es la Biblia. El mensaje principal de la Biblia es Jesucristo, es el Hijo de Dios. ¿Para qué vino Jesucristo acá? Vino para morir por nosotros. Y esa muerte nos ha dado a nosotros dos regalos preciosos. Uno que es la salvación y otro que es la santidad. Y voy a hablar así brevemente para poder llegar hasta la sangre de Cristo, que es nuestro tema principal el día de hoy. Dice que los dos regalos con la muerte de Jesucristo es la salvación. ¿Sí? Nos ha salvado de estar muertos eternamente a tener vida eterna. Eso es ya posicional. También nos ha salvado a nosotros del poder del pecado. Nos ha salvado del poder del pecado. Dice que antes éramos esclavos del pecado y ahora venimos a ser siervos de la justicia. Pero también nos ha salvado de la condenación eterna. ¿Sí? Eso es salvación. Eso es salvación. Pero junto con ello, a nosotros nos ha dado un regalo grande que se llama la santidad. Y la santidad, a nivel de repaso, como les digo, tiene un pasado, un presente y un futuro. Dice que nosotros ya somos santos cuando recibimos a Jesucristo. Somos santos, somos apartados. Los utensilios allá en el tabernáculo, había en el tabernáculo un lugar santo y un lugar santísimo. Y allí habían utensilios santos. El propiciatorio era santo. El caporet que estaba encima del propiciatorio era santo. Los utensilios, todo donde se realizaba y con lo que se realizaban los holocaustos, era santo, era apartado con un propósito. Israel era santo, era el pueblo santo de Dios, era apartado de todas las naciones con un propósito. Y hoy día, como nos recuerda
el apóstol Pedro un poquito más adelante, en 1 Pedro 2, 9 y 10, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa, pueblo adquirido. Vosotros que no erais pueblo y que ahora habéis venido a ser pueblo. Santos, apartados. Entonces, la santidad en su primera faceta, podríamos decir pasado, que ya somos santos, posicionalmente. Ya nos apartó el Señor para Él. Luego, si echamos un vistazo al futuro, ¿verdad? Vamos a ver que la santidad va a ser en su estado final, y a eso la Biblia le dice glorificación. ¿Han leído ustedes esos pasajes? Que seremos glorificados juntamente con Cristo. Entonces, de ser santos apartados, un día vamos a ser glorificados con Jesucristo, pasado y futuro. Pero en medio del pasado y el futuro está el presente. Y la mayoría del contenido de las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, hablan exactamente de esa parte de la santidad entre el pasado y el futuro. Y es nuestra santidad experimental, que también en teología se le llama nuestra santificación. Entonces, en esa parte es donde mi vida sucede, donde yo existo, donde yo puedo ser apartado y dar ese testimonio de apartado, o puedo ser disoluto, o puedo ser apagado, o puedo ser muy activo, puedo venir y nutrirme con el conocimiento de la palabra del Señor, con la oración, con el servicio a Dios. Es donde yo puedo dar mi vida para poder testificar ahora, en este tiempo, en este espacio. Si ustedes recuerdan, hemos venido aprendiendo que Dios nos ha llamado a ser verdaderos adoradores, verdaderos discípulos y verdaderos testigos. Y saben, en este tiempo, en nuestra santidad experimental, es donde podemos ser testigos. Nunca lo vamos a poder hacer. Jamás. En eternidad no vamos a poder ser misioneros. En la eternidad ya no vamos a poder ir a las naciones a predicar el Evangelio. Eso solo lo podemos hacer ahora. Si vamos a estar adorando al Señor, y bueno, no sé si exactamente, pero vamos a seguir siendo sus discípulos amados, ¿verdad? Cerca de Él, y vamos a seguir aprendiendo. Pero testigos, como el Señor nos encomendó ahora en la Gran Comisión, ya no vamos a poder hacer. Repasando, Dios existe, Dios se ha revelado. La única revelación para el hombre escrita el día de hoy es la Biblia, que habla principalmente de Jesucristo como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que vino a morir y nos ha dado la gran salvación, pero también nos ha santificado. Por eso es que podemos nosotros ser santos. Entonces, amados hermanos, ¿a dónde vamos? Que nosotros, cuando leemos las Escrituras, cuando interpretamos las Escrituras, debemos centrarnos exactamente en el tiempo y en el espacio que Dios está hablando. Y para eso debemos hacernos 3 preguntas claves. Hay muchas, y los teólogos extienden bastante, ¿verdad? Pero hay 3 preguntas claves cuando yo leo un pasaje, cuando yo escucho que alguien está mencionando la Biblia, cuando Dios nos habla. Son 3 preguntas. 1, y muy sencillas: ¿a quién le habla Dios? ¿Cómo así? Bueno, la palabra del Señor le está hablando a Israel, o le está hablando a la iglesia, o le está hablando
a las naciones que no conocen a Dios? ¿O se está hablando a sí mismo? Hay pasajes donde Dios se habla a sí mismo. Tenemos que preguntarnos a quién le está hablando. Por ejemplo, hay un pasaje en las Escrituras, en los Evangelios, donde el Señor Jesucristo viene y dice que se para enfrente de Jerusalén y le dice: oh Jerusalén, tú que has apedreado a los profetas y a los que te son enviados. ¿A quién estaba hablando el Señor ahí? ¿Será que al territorio palestino o a los metros cuadrados que tiene la nación, el pueblo de Israel, el país? Tenemos que entrar en el contexto de cuál es esa reflexión. Bueno, para no dejarlos con la duda, él estaba hablando específicamente con los líderes del pueblo de Israel. Estaba haciendo una reflexión allí. Pero tenemos que preguntarnos entonces, ¿a quién le habla el Señor? ¿Con quién está tratando? Obviamente, si Dios habla con Abraham, yo tengo una enseñanza allí para mi vida. Pero no puedo tomar yo la palabra del Señor y hacer una aplicación a mi vida. Entonces yo voy a ser padre de muchedumbre. No, eso no es así. Tenemos que entender bien el contexto y a quién le habla. Pregunta número 2. ¿Dios habla de salvación o de santidad? ¿Cómo así? Obviamente, si es una carta a los Efesios, Efesios nos habla, es doctrina pura, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo, es un don, es un dorea de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra, ¿verdad? Porque creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es una instrucción apostólica de primera. Nos está hablando de la salvación. Pero cuando Santiago nos habla y nos dice: hermano, tu fe sin obras está muerta. Y entonces, ¿será que la Biblia se está contradiciendo? No, tenemos que entrar en el contexto y decirnos, ¿está hablando de la salvación o está hablando de nuestra santificación? Y no podemos leer un versículo de Santiago, tenemos que leer la carta entera para entender realmente el sentido de lo que se está diciendo. Ok, para no dejarlos con las dudas, recordemos que nuestra fe sin obras, claro, es muerta, pero no para salvación. Porque recuerden lo que decía el gran teólogo Calvino. Dice, la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Una fuente no puede dar agua salada y dulce, o es una o es otra. Entonces, bien entendido. Pregunta número 3. Dios habla, o la palabra de Dios nos habla del pasado, del presente o del futuro. ¿Por qué hacernos esta pregunta? Porque muchísimas veces cometemos el error de que eso sucedió y lo traemos al presente, a la experiencia. O eso sucederá y lo traemos al presente, a nuestra experiencia. Y queremos aplicar la palabra del Señor para nuestra santificación experimental. Uno de los pasajes muy tradicionales, con todo respeto para los que creen en esto, dice que el enfermo se debe sanar porque por su llaga fuimos todos sanados.
Y el enfermo, en el nombre del Señor, se tiene que curar ahorita. Cuando nosotros leemos a Isaías, entendemos que el pecado del mundo cayó sobre Jesucristo y se hizo el pecador vil. Así lo dicen las Escrituras, para que el mundo fuese salvo por Jesucristo. Está hablando en un contexto donde nos habla de salvación. Cuando el profeta nos dice que por su llaga nosotros hemos sido sanados, nos está hablando de que el remedio para el hombre vino a través del sacrificio de Jesucristo, porque estábamos, como dice Efesios 2:1, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo, obedeciendo, dice, a este mundo. Entonces, tenemos que tener mucha conciencia. 3 preguntas. ¿A quién le habla a Dios? ¿Dios habla de salvación o de santificación? ¿Nos está hablando de algo que pasó, de algo que va a pasar o algo que es para nuestro presente? Si el apóstol Pablo nos dice, del Espíritu sed llenos, mis hermanos, dice Pablo, ¿será que es para el futuro? No, nos está diciendo ahorita. Cuando nos habla Pablo de la armadura de Dios, dice, tomad el casco de la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe. Nos está hablando de ahorita, del presente, porque las acechanzas del diablo son ahora. Y es una lucha que tenemos, no contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes celestiales. Ahora, en este tiempo, donde experimentamos la santidad progresiva, experimental. En este contexto, entonces, de las cosas que hemos nosotros hablado, ¿qué significará ser rociados por la sangre de Cristo? ¿Qué significa eso? Repito, el versículo número 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol Pedro nos habla, entonces recordemos, que Él nos escogió y había un propósito. Número 1, dijimos que el propósito de Dios era que fuésemos santos. También nos escogió para obedecer, pero finalmente nos escogió para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cuando nosotros leemos en las versiones, en las traducciones de la Biblia, por ejemplo, NBI nos habla de ser redimidos por la sangre de Cristo. NTV nos dice para ser limpiados con la sangre de Cristo. Nos está hablando de un acto de Dios que tuvo un día para todos los que hemos sido escogidos. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, en el Antiguo Testamento, amados, el acto de rociar era un acto litúrgico que podría ser muchas veces como un ritual, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor Jesucristo, estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo le dijo a los leprosos, ve y preséntate ante el sacerdote. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, allá en Levítico 14, del 1 al 7, dice que cualquiera que era limpiado de la enfermedad tenía que ir a purificarse al templo y el sacerdote lo rociaba. ¿Recuerdan ustedes cuál era la figura del rociador? Dice que venía, era algo especial, una planta que se llamaba hisopo, y la cual tenía lana de oveja, pero esta lana era bien especial, era tintada de carmesí, ¿verdad? Y tomaban
sangre del animal y rociaban. Entonces, además de esto, nosotros cuando vemos allá en el desierto, que dice que vino el sacerdote e hizo eso con el pueblo, pero era un ritual, era algo espiritual, no era físicamente, porque obviamente la sangre de un cordero no iba a alcanzar para 400,000 personas ahí en el desierto. Entonces era algo que se hacía ritual. Pero ¿qué implicaba esto? Implicaba un compromiso y la consagración de las personas. Eso era ser rociados con sangre. Ahora, pasemos un poquitito al Nuevo Testamento. ¿Y por qué Pedro nos dice exactamente esto? Porque solamente la sangre de Jesucristo puede quitar el pecado del ser humano. Es un acto de Dios conectado ¿con quién? ¿Con la santificación o con la salvación? Con la salvación, ¿verdad? Porque la redención de todos los pecados la da Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Amén. Hablemos un poco de la sangre de Jesucristo. ¿Qué es o qué hace la sangre de Cristo? Bueno, primeramente debemos entender que la sangre simboliza un sacrificio o un pacto. En la antigüedad, ¿verdad? No sé, yo lo he visto en las películas, no estuve ahí, pero lo he visto en las películas, que hacen un pacto, ¿verdad? Y se cortan un poquito y unen las manos. ¿Han visto eso? Y dicen es un pacto de sangre. Hoy día ya no se hace eso, ¿verdad? Es mejor filmar un video o algo así, una escritura, que cortarse uno y tomar la sangre y unirla. Eso no está bien. Pero antes sí. Entonces era señal de un pacto, pero también era señal de un sacrificio, porque la misma palabra dice que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. ¿Qué pasó cuando el hombre pecó allá en Edén? Viene el Señor, los llama y dice: Adán, ¿por qué te escondiste? Señor, es que estaba desnudo y me dio vergüenza, me dio mucha pena, me aterré y no pude llegar ante tu presencia. Y el Señor le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? La mujer tiene la culpa, le dijo, ¿verdad? Y la historia ya la conocen, ¿verdad? La culebra tuvo la culpa, dijo la mujer. Y así fue la cosa. Pero ¿qué hizo Dios? Ellos se habían cubierto con hojas y dice que tomó la piel de un cordero y les hizo un vestido para cubrir su desnudez. Hubo derramamiento de sangre, porque un cordero no se quita la piel, ¿verdad? Hay que sacrificar ese cordero, tomar la piel y cubrir el pecado. Desde el Génesis encontramos que el derramamiento de la sangre era necesario para cubrir el pecado. En este caso era un simbolismo, ¿verdad? Posteriormente se instituyó ya el sacrificio como expiación de los pecados, derramamiento de sangre. Bueno, continuemos. Ya casi terminamos. Entonces, la sangre simboliza un sacrificio o un pacto. Hablemos brevemente de lo que no es la sangre de Cristo o lo que no significa la sangre de Cristo. Hay dos cosas bien importantes. La sangre de Cristo no es un amuleto, no es un fetiche, no es algo físico que nos sirva, ni no físico que nos sirva como nos lo presenta Hollywood, ¿verdad? Que el vampiro le tiran agua y hacen ajos y cosas y ahí está el gran drama. No, la sangre de Cristo no es un amuleto, no es un fetiche, tampoco
es una palabra mágica o una frase mágica. Porque hay generaciones que están acostumbradas, cuando pasa algo, me cubro con la sangre de Cristo, ¿verdad? Eso no es así, hermanos. Sí. Estoy rociado con la sangre de Cristo. No, eso no funciona así, eso no es así. Ni es un amuleto, ni un fetiche, ni es una palabra mágica. Veamos qué sí es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la renovación del nuevo pacto. Pónganme atención en 3 aspectos importantes. El pacto. En la Biblia nos habla de pactos. Para fines de este estudio vamos a mencionar 3. Obviamente los teólogos mencionan mucho, ¿verdad? El pacto edénico, noético, abrámico, mosaico, davídico, palestino 1, palestino 2, y son un montón de pactos, ¿verdad? Que encontramos. Pero hay básicamente 3 pactos significativos para enseñanza nuestra. El pacto de Dios con Abraham. Allá en Génesis 15 nos habla de que Dios le dice a Abraham que le iba a dar la tierra que él miraba y que le iba a dar una descendencia. Y ahí, al estilo oriental, se firma un pacto y hubo derramamiento de sangre. Dios le dijo, tráeme una becerra, tráeme las tórtolas y todo. Y a la becerrita la sacrificó Abraham y la puso allí. Y ojo, es pacto abrámico, no abrahámico, porque era Abraham el que estaba haciendo ese pacto con Dios, no era Abraham, ¿verdad? Era Abraham. Y hay una pequeña diferencia, otro día lo vamos a comentar. Pero vino Abraham, hizo lo mismo y puso todo allí. Como señal del pacto, Abraham tenía que pasar entre los animales. Pero él fue solo un espectador y el que pasó fue Dios en forma de fuego, eso se le llama una teofanía, que pasó en medio de aquel sacrificio sellando el pacto. Y por esa promesa, por ese pacto con Abraham, Dios sigue bendiciendo la vida de la humanidad entera y en especial de su pueblo escogido Israel. Por esa promesa. Y él lo dice allá en Deuteronomio 7. No te escogí por bueno, te escogí por las promesas que le hice a Abraham, que le hice a Jacob, que le hice a Isaac. El pacto número 2 que quiero mencionar es el sinaítico, el pacto de Dios con Israel. Lo encontramos en Éxodo 24:8, en 24 del 1 en adelante, ¿verdad? Dice que acá Dios llega con el pueblo y lo lleva al monte Sinaí. Está por entregarle el decálogo y hace un pacto con ellos. Aquí era un compromiso por ambos lados. Miren, el pacto de Abraham no se comprometió Dios. El pacto sinaítico, Dios le dice, si no hay obediencia, no hay bendición. Si ustedes obedecen, yo los bendigo. Y eso lo ofrece Dios. Y firman ese pacto y el sacerdote viene, rocía la sangre y ahí empieza una nueva era hasta el tiempo de Jesucristo. Pacto sinaítico. Pero finalmente tenemos el nuevo pacto. Allá en 1 Corintios 11:25 dice, y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Nuevo pacto, también le conocemos nosotros en la Biblia, ¿verdad? Esa división como Nuevo Testamento. Recordemos esto. Un testamento cobra vigencia cuando el testador fallece, cuando muere. Entonces era necesario que Jesucristo muriera para que aquello se hiciera realidad. Entonces tenemos
un pacto nuevo. Y la señal de ese pacto es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la renovación del pacto es una de las cosas que sí es la sangre de Cristo. También Colosenses nos dice que es nuestra reconciliación. Romanos y Efesios y Juan nos recuerdan que cubre y perdona los pecados de todos. Romanos y el apóstol Pablo habla a un pueblo muy desarrollado jurídicamente, dice que la sangre de Cristo nos justifica. Y ahí lo dice, Romanos 5:9, si está tomando nota. También nos dice Juan capítulo 6, que la sangre de Cristo es vida. Y no solo vida en sí, sino que es vida eterna. Lo menciona el pasaje en los versículos 53 y 54. Continuando con lo que es la sangre de Jesucristo, y esto es algo bien importante, dice que es el precio pagado por la iglesia. O sea, no que la iglesia haya pagado ese precio, sino que la sangre de Cristo es el precio que costó salvar a todos los que ahora somos la iglesia de Jesucristo. Veamos Hechos 20:28. Hechos 20:28. Búsquelo ahí en su Biblia. Hechos 20:28. Dice de la siguiente forma: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó. ¿Por qué? Por su propia sangre. Nadie más ha muerto por usted, mi hermano. Ninguno ha dado su sangre por usted. Y aunque yo derramara toda mi sangre por cualquiera de ustedes, eso no serviría absolutamente de nada. El cordero sin mancha, el cordero inmolado, dice Apocalipsis. Juan 1:29 dijo Juan el Bautista: he ahí el cordero de Dios, el único cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el cordero, esa es la sangre que pagó Jesucristo por la iglesia. Algunos dicen, la salvación es gratis. No tiene nada de gratis. Es gratuita para usted y para mí. Pero a Dios le costó la sangre de Jesucristo. Así de sencillo. Estamos terminando, hermanos. Al final, Dios nos da oportunidad que la misma sangre de Jesucristo nos santifica, nos aparta y le da un nuevo propósito a nuestra vida. Eso nos lo recuerda Hebreos 9:14 y aquel precioso versículo de 2 de Corintios 5:17, donde nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Jesús se lo dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Sin ese nuevo nacimiento, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y Pablo nos lo explica de una forma brillante. Si estamos en Cristo, somos una nueva creación. Nuestra santificación, hoy día, dije yo bien claro, que la muerte de Jesucristo nos quita el poder del pecado sobre nuestras vidas. Pero un día, cuando seamos glorificados, va a quitar la presencia del pecado de nuestras vidas. Y eso va a ser algo glorioso, un día que esperamos un corazón lleno de alegría y de gratitud. Oremos, hermanos. Tenemos bien claro ahora qué significa ser rociados por la sangre de Cristo, ser redimidos por la sangre de Cristo, que es el propósito de Dios antes de la fundación del mundo y por eso nos escogió. Padre, estamos realmente, Señor, emocionados, agradecidos
por esa realidad tan grande, que Jesucristo ofrendó su sangre para pagar el precio por nuestros pecados. Y por ello tenemos la reconciliación contigo y tenemos salvación y vida eterna. Y Padre, ni toda la eternidad nos bastará para darte gracias por esa bendición tan grande de haber sido rociados por la sangre de Cristo. Por quien oramos en esta mañana y te damos las gracias. Amén. Bendiciones para todos, hermanos.